En directo en Capital Radio y vamos a saludar ya a Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues empezamos echando un vistazo a ese dato de PCE. No ha sorprendido al mercado, ha quedado en línea con lo esperado. Pero ¿cuáles son los entresijos que más nos dejaría esa cifra y sobre todo qué esperar ahora mismo de la Reserva Federal y impacto en el mercado? Bueno, pues la verdad que han sido datos que proporcionan algo de alivio. Evidentemente no hay que perder el foco, no hay que olvidarse de que los datos han marcado máximos desde el año 2023, pero teniendo eso en cuenta, es cierto que ha servido de alivio un poco porque tras la última reunión de la Reserva Federal, las probabilidades de subidas de tipos aumentaron considerablemente. Tal es así que se empezaban a descontar 35 puntos básicos de subidas en el año 2026, incluso las probabilidades de movimientos de tipos al alza para julio se fueron al 40%, rendimiento americano a un año superando el 4%, es decir, los mercados interpretaron la última reunión de la Reserva Federal como más hawkish quizás de lo que verdaderamente fue. Yo sinceramente veo difícil que la Reserva Federal mueva los tipos de interés, especialmente si el conflicto de Irán no vuelve a avivarse y no vemos que los precios del petróleo superan de nuevo, se acercan a esos niveles que rondan los $100. La verdad es que la caída de los precios del petróleo, el alivio, al menos por el lado de los datos de deflactor de la inflación, pueden ayudar a que los rendimientos de los bonos a corto plazo y por ende las expectativas de inflación a corto plazo caigan. También tenemos datos sobre ingresos y gastos personales. En este caso, ¿cómo ha visto estas cifras y qué sería lo destacado, Diego? Bueno, pues quizás lo destacado con respecto a los meses anteriores es el repunte un poco de los ingresos. Al final todo esto también es debido al alza de los precios, ¿no? Los gastos venían aumentando considerablemente en los últimos datos y ahora también un poco los ingresos. Pero bueno, la realidad es que la tasa de ahorro sigue en niveles muy bajos. El día de hoy ha marcado un nuevo mínimo, rozando ese 3% y al final quizás la conclusión más sencilla a la que podemos llegar, sin meternos mucho en complejidades de cómo se miden estos datos y demás, es que quien paga el pato de estos alzas de los precios es el consumidor. Y ahí es donde realmente está el problema, la pérdida de poder adquisitivo y esa economía en forma de K que tanto escuchamos, ¿no? Wall Street al alza, Main Street, en este caso, a la baja. Y además a tener en cuenta el enorme peso, ¿no?, que tiene el gasto de los consumidores en el PIB, en la economía estadounidense. También un dato que hemos conocido recientemente y que, bueno, lanza alguna alerta. La deuda con margen de los inversores estadounidenses crece a un ritmo del 53,3% interanual en abril de este año y la comparación con datos históricos resulta preocupante, como decimos, porque esto suele preceder a periodos bajistas en el mercado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se explica este dato y sobre todo qué lectura podemos sacar de este indicador? Pues mira, estoy muy pendiente de todo esto en las últimas semanas. Estoy haciendo un estudio muy profundo sobre los instrumentos apalancados porque creo que están cambiando las dinámicas del mercado. Concretamente este año 2026 el uso de instrumentos apalancados se ha disparado por completo. Sí que ha habido otros momentos en la historia donde han sido muy populares también, pero lo que estamos viendo ahora mismo no se había visto y está muy concentrado en una industria, que es la industria de los semiconductores. Y a su vez, la industria de los semiconductores ha ganado tanto peso en los principales índices, S&P 500, Nasdaq 100, que está provocando que incluso la volatilidad del Nasdaq sea tan elevada. Al final, un indicio claro de esta actividad apalancada se ve cuando la volatilidad se mantiene tan elevada. Y una volatilidad tan elevada implica que los operadores estén descontando movimientos muy fuertes de forma constante. Ahí hay un riesgo. Y también un riesgo hay para los operadores que utilizan estos instrumentos apalancados, porque cuando hay una tendencia al alza, genial, todo va perfecto. Pero el problema de estos instrumentos es que se pueden convertir en una trampa cuando el mercado corrige, cuando el mercado se mantiene plano, porque ahí sí que es cierto que una corrección de un 10% en un índice, en este caso, por ejemplo, Corea, que es un poco el epicentro de la actividad apalancada, caída del 10% en el ETF coreano normal, pues al día siguiente si sube un 11% lo recupera.
Los apalancados no. Los apalancados, si cae un 30%, luego no tiene que subir solo un 30% para recuperarlo. Se puede convertir en una gran y verdadera trampa. Y el riesgo, ya acabo, de los apalancados es que una mísera recogida de beneficios, totalmente normal en cualquier tendencia, puede convertirse en una liquidación muy fuerte, rápida e inesperada en los mercados, y no solo mercados coreanos, no solo industria o semis. Tiene ya tanto peso que se puede llevar por delante al Nasdaq. Pues muchísimo cuidado, ¿no?, con esa trampa que nos has dicho, con los apalancados. Estamos pendientes también de oro y plata. No sé si hay también alguna trampa detrás, que hay detrás del comportamiento que estamos viendo, y crees que es momento de seguir alguna estrategia o mejor esperar. Yo estoy oyendo ya previsiones que apuntan a más bajadas para el oro. No sé cómo lo ves tú, Diego. Bueno, pues hombre, que me digan a mí las previsiones, porque yo la verdad es que no tengo ni idea de lo que va a hacer el oro. Aquí al final, yo sinceramente no tengo ni idea de lo que va a hacer, de lo que va a hacer nada. Pero bueno, ¿qué podemos observar por el lado, en este caso, de los metales, sin saber evidentemente su desempeño futuro? En los metales es cierto que, salvando las distancias, vimos a inicios de este año 2026 un movimiento también muy especulativo. La volatilidad estaba muy disparada. Y oye, sí que es cierto que no se asemeja del todo, pero también vivimos un momento de euforia a inicios de año, como estamos viviendo por el lado de los semis. Y con esto no quiero decir que los semis tengan que acabar igual, ni mucho menos. Pero bueno, el primer factor o motivo que podemos argumentar como la caída de los metales es un poco esa reducción de la euforia que vimos a inicios de año. Luego, ¿qué más podemos argumentar para la caída de los metales? Pues hombre, a ver, en este caso el oro es un activo que guarda poder adquisitivo, ¿no? Es el activo refugio por excelencia y tiende a actuar, o al menos pensamos que tiende a actuar, como una fantástica cobertura frente a la inflación, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es una fantástica cobertura frente a la inflación esperada, no tanto frente a la inflación actual. Si miramos, por ejemplo, la tasa implícita de inflación esperada a 5 años, vemos que se ha mantenido lateral en los últimos años, en los últimos meses, perdón. Sí que subió en marzo hasta casi rozar el 2,7%, pero desde mayo se ha desplomado hasta de nuevo situarse en el 2,2%. ¿Qué pasa? Que si la inflación esperada cae o se mantiene, en este caso, baja, y los rendimientos nominales, como hemos explicado anteriormente, por todo el tema de la Reserva Federal, suben, pues ahí sí que es cierto que podemos observar cómo los rendimientos reales han subido mucho. Y claro, si el rendimiento nominal a un año en Estados Unidos te da un 4% y la inflación o las expectativas de inflación en este caso se mantienen bajas, ¿no?, a 5 años, pues hombre, evidentemente esos rendimientos, esos intereses son muy atractivos y esa es la principal competencia frente al oro. El oro suele reaccionar mucho a los movimientos de los rendimientos reales. Si los rendimientos reales han aumentado, eso es un lastre, en este caso para el oro, para los metales. Al final es competencia directa porque una cosa te paga intereses y la otra te cuesta dinero mantenerla, ¿no? Entonces ahí es un poco donde está el principal punto. Por tanto, ¿qué puede ayudar o qué puede aliviar al oro, también incluso a Bitcoin, metales, plata? Pues que caigan los rendimientos reales, ¿no? Si ahora vemos un desplome de las probabilidades de subidas de tipos de interés, los datos de hoy han ayudado, ahí se puede encontrar un poco más de suelo por el lado del oro. Eso también provocaría caída del dólar, que va ligado, y también ayudaría un poco al oro. Y también tenemos que mirar, Diego, ya para terminar, al petróleo. Lo hemos visto tocar niveles justamente previos al conflicto en Irán. Hoy lo vemos con ligeros repuntes, en todo caso los futuros del Brent en el entorno de $75. ¿Qué perspectivas manejas tú en este entorno? Pues mira, mantengo las mismas expectativas desde inicios de año, pese a todo lo que ha pasado entre medias. Yo sinceramente creo que Donald Trump y su administración quieren un petróleo bajo para las elecciones de medio término. Y ojo, entre medias han pasado muchas cosas y los precios del petróleo han estado durante meses por encima de los $100. Pero incluso ahí he seguido pensando que el objetivo de la administración es que de cara a noviembre los precios del petróleo y por ende de la gasolina estén lo más bajos posibles. Por tanto, intuyo que harán todo lo posible. Ojo, que intenten hacer todo lo posible no significa que lo vayan a conseguir. De hecho, en muchas ocasiones hacen políticas totalmente contradictorias. Uno de los objetivos también es la asequibilidad por el lado de la vivienda y sus políticas van totalmente en contra de bajar las tasas de interés a largo plazo.
Es decir, una cosa es lo que quieran y otra cosa luego cómo lo ejecuten. Pero sí que creo que harán todo lo posible por evitar males mayores con Irán, por evitar que se reavive la situación, más allá de que en algún momento pueda haber algún spike o algún movimiento rápido, en este caso al alza. Y bueno, pues el objetivo será devolver el precio del petróleo lo más bajo posible, también un poco con las nuevas cambios de la OPEP, con el petróleo de Venezuela y demás, pues a ver si lo logran y lograr unos precios de la gasolina lo más bajos posibles para que los votantes acudan en masa a votar a Donald Trump el día de las elecciones de medio término. Ojo, esto sí que, aquí sí que entran menos datos objetivos y un poco más la opinión por lo que estoy viendo y por lo que he escuchado estos últimos meses. Pues con eso nos quedamos. Diego Puertas, desde Serenity Markets. Gracias como siempre por estar en Mercado Abierto. Hasta la próxima. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Tardes de